variador de frecuencia directo al motor, después al variador le pusimos un contactor, y ahora lo que tenemos que hacer es que otro elemento le dé el comando al contactor para que el contactor se cierre y el variador ejecute su acción sobre el motor. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener acá es una línea trifásica, ¿cierto? Que la fuente de esta, como lo hemos estado viendo, la va a entregar el variador de frecuencia. ¿Ya? El variador de frecuencia toma una fase acá, un neutro, e internamente el variador tiene un elemento que se llama, si nosotros dividimos acá, vamos a ver que existe un elemento que se llama rectificador. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el rectificador que está dentro del variador de frecuencia? Pasa la señal alterna a una señal continua. ¿Ya? Eso es lo primero que hace en una etapa acá el variador, que se llama rectificador. ¿Ya? Después de eso, hay otra etapa que también está dentro del variador, que se llama troceador. Algunos lo conocen por el nombre de chopper. Chopper. Y ese chopper lo que hace es pasar esta señal continua a otra señal continua. ¿Ya? Por lo tanto, acá viene lo que es el chopper. ¿Ya? El rectificador sale, entra el chopper. Y el chopper, lo que pasa después, aparece una tercera etapa que se llama inversor. Y este lo que hace es pasar esa señal continua que viene del chopper a una señal alterna. Entonces uno, bueno, y acá vendría el inversor. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es la gracia? Pues, señal alterna a continua y después la vuelvo alterna. ¿Ya? Esta es la gracia. Que en este caso yo tengo una fase y un neutro. Entonces acá viene una señal alterna. Pero acá yo estoy sacando tres señales alternas. Primero, ¿cierto? Porque voy a alimentar un motor trifásico. Y además, la otra gracia es que esta señal alterna que viene de la red eléctrica tiene una frecuencia que es fija. Por ejemplo, 50 Hz. Y acá voy a tener frecuencias variables. ¿Ya? Por esto se llama variador de frecuencia. ¿Cierto? Porque saca la señal a la alterna con frecuencia variable. Entonces, cuando yo tengo un motor, el motor para que varíe su velocidad, la puede variar de dos formas. Por un tema de construcción, que yo le varíe los pares de polos al motor, o que yo le varíe la frecuencia de alimentación. En este caso lo que vamos a variar es la frecuencia. Por lo tanto, con esa variación de frecuencia el motor puede variar su velocidad. ¿Ya? Ese es por el lado del variador. ¿Ya? Y después acá vamos a tener lo que habíamos dibujado nosotros, que sería un contactor. Ahí tenemos la etapa de fuerza del contactor. ¿Ya? Y ese contactor, nosotros habíamos visto que tiene una bobina, que es una bobina de control, ¿ya? Que es el A1 y el A2. Entonces, cada vez que yo le aplico acá un voltaje, el contactor electromecánicamente se cierra, ¿cierto? Y como se cierra, deja pasar esa señal de esa fase, deja pasar esa señal de esa otra fase, y deja pasar esa señal de esa fase a un motor. Ya que en este caso tenemos un motor que está configurado en conexión estrella. ¿Cierto? Si ustedes abrieron la tapa del motor, van a ver que están, por ejemplo, las bobinas del motor. Y estos estaban puenteados acá. ¿Ya? Y acá venían las fases del variador. ¿Ya? Acá venía el variador de frecuencia, ¿ya? Con el contactor y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que hicimos en la clase pasada fue aplicarle una tensión acá, y esa tensión hizo cerrar el contactor. Por lo tanto, las tres fases pasaron al motor y el motor generó sus revoluciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sacar esto de acá. Acá tengo el neutro. Y acá voy a poner en una fase, ¿no es cierto? Y acá va a entrar el PLC. Una salida Q del PLC. Entonces, el PLC que nosotros tenemos ahí, que es un PLC Logo, si ustedes se dan cuenta acá, tenemos entradas y tenemos salidas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que esta salida, una de estas salidas, va a ser esta que está acá. ¿Ya? Entonces, mediante una lógica que vamos a programar acá, vamos a activar esa salida. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Y después ya el tema pasa porque si yo quiero conectarle más salidas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salidas. Entonces ahí yo puedo empezar a conectar más equipos. ¿Ya? Y aquí en el caso de la entrada tenemos de la entrada 1 hasta la 12. O sea, yo podría hacer llegar 12 botoneras, sensores, lo que corresponda, y aquí voy a tener hasta 8 salidas para activar 8 equipos si yo quiero.
Entonces, para ese caso, nosotros vamos a hacer el siguiente circuito. Vamos a tener una fase ahí, un neutro, y acá vamos a tener el PLC. ¿Ya? Bueno, acá está la pantalla del PLC, ¿no es cierto? Donde va a ir el programa. Y acá tenemos las teclas en las cuales vamos a configurar el equipo. ¿Cierto? Entonces, acá yo voy a tener, por ejemplo, la entrada 1. Bueno, esta voy a tener que conectarla acá a la alimentación, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que encender es la alimentación del PLC. ¿Ya? Y después vamos a tener la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3, etcétera. Y esto debería llegar hasta acá, hasta la entrada número 12, por ejemplo. ¿Ya? Y acá vamos a tener la salida. Vamos a tener acá una salida. Ahí vamos a tener un elemento común y acá vamos a tener otra salida, por ejemplo. Entonces esta va a ser la salida Q1 y esta es la salida Q2. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es que esta salida, por ejemplo, si es la Q1, vendría desde acá y se conectaría ahí. ¿Ya? Entonces, cuando el programa me diga que esto parta, va a cerrar esta salida, se va a cerrar esta que está acá, y la fase va a pasar a la bobina 1, y como tiene la 2, el contactor se va a cerrar. ¿Ya? Eso vamos a hacer. ¿Ya? ¿Cuál es la gana? Porque uno puede decir acá, sí, pero si eso lo puedo hacer poniendo en serie contactos paralelos y todo eso, si lo puedo hacer como control y mando. ¿Ya? Pero ¿cuál es la ganada acá? Es que, claro, cuando tengo una entrada, una salida no es problema. Pero si yo después empiezo a poner 2, 3, ya puedo tener, no sé, 8 salidas. 8 equipos conectados, cosa que si yo los conectara en forma individual, cada uno de su equipo, el cablerío aumentaría mucho. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a sacar unas herramientas acá. Bueno, tenemos acá un cable, que este cable que está acá sería la fase neutro, ¿cierto? Entonces eso me va a servir como alimentación acá al PLC, donde ahí va a ir conectado la fase y el neutro. Entonces, acá. Esto es solamente para energizarlo, ¿ya? Fase neutro, ¿ya? Voy a traer una. Conectemos allá. Y acá está encendido el PLC, ¿ves? ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, van a estar las entradas y acá van a estar las salidas. Estas que están acá son las teclas de configuración, ¿ya? Si yo empiezo a presionar alguna secuencia de teclas, voy a entrar en el modo programa y ahí voy a poder ir realizando lógica, ¿ya? Aquí vamos a tener que mirar acá para que veamos todo. Entonces, por ejemplo, acá, déjenme recordarme, si yo presiono estas dos teclas de acá, y parece que era el OK, o sea, esa tecla y esa en forma simultánea, entro a lo que es el modo de programación del PLC. Entonces, ahí tengo programa, el modo de programación. Acá en la segunda opción, si yo me quiero conectar con un cable a un computador, ¿ya? Y la tercera opción es para darle la partida a lo que yo tenga programado acá, ¿ya? En este caso, vamos a ir al modo programa, ¿ya? Y acá están las tres opciones. Edito un programa que ya tenga escrito el PLC, limpio el programa o puedo configurar la fecha, ¿ya? Entonces vamos a ponerle ahí, Clear Program, le damos OK. Y me dice, ¿está seguro que desea limpiar? Sí, le coloco. Y ahí ya no tiene problema. Si yo me meto acá a Edit Program y me doy OK, no hay nada, ¿ya? Acá ya estamos en el modo edición, ¿ya? Quiere decir que vamos a hacer una pequeña lógica. Entonces la lógica que vamos a hacer es que la salida Q1, que sería esta salida Q1 que está acá, ¿cierto? Se va a activar. Yo aquí, por ejemplo, con la flecha hacia arriba y hacia abajo, yo puedo cambiar la Q2, la Q3 u otras salidas, ¿ya? Las M son marcas, o sea, son bits internos que no necesariamente están asociados a una salida física,
yo puedo activar zonas de memoria interna del PLC. ¿Ya? En este caso tenemos Q1, esa es la que vamos a usar. Entonces le damos OK. Y aquí me aparece lo que yo voy a programar. Por ejemplo, cuando aparece CO, significa que es un conector o una conexión. Si yo le pongo conector ahí, me va a decir ya, ¿a cuál de estas lo va a conectar? Yo digo, no sé, a la I1. Entonces, ¿cómo funcionaría esto si yo lo dejo así? Con el escape, escape de nuevo, y le digo que parte el programa, la I1 activa el Q1. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer un ejemplo acá, por ejemplo acá, yo vengo de la fase que está acá. Esto hay que tener cuidado porque esto tiene tensión. Y vengo y activo Q1, se activó la salida, Q1. ¿Ve? Mira, esta que está acá, yo la activo, se activó y me activó Q1. ¿Ya? O sea, ahí está haciendo lo que yo le estoy pidiendo. La entrada 1 activa Q1. ¿Ya? Pero a lo mejor yo no quiero hacer eso. A lo mejor yo digo, ya, este Q1 que está acá, lo voy a activar con una compuerta OR, por ejemplo. Entonces acá tengo Q1. La compuerta OR acá, en estos PLC, se conoce como mayor o igual a 1. Es por la simbología que usa. Entonces, acá yo podría poner una entrada, que podría ser la I1 o la I2. Entonces, ahí lo que voy a hacer es eso. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si hacemos la tabla de verdad, la combinación de la entrada es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se activaría la salida Q1? Cuando al menos una de ellas, como es una comportador, que se active una o la otra o ambas. Entonces, aquí se activaría la Q1, aquí el Q1, acá el Q1. Y acá, como no hay ninguna activa, desactiva. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esa prueba. ¿Ya? Vamos a programar primero, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿sí? Ya pensé que era el cable. Ya, entonces presionamos esas dos teclas, el OK, entramos al modo programación, editamos el programa y ahora el Q1 está con el I1. Pero ahora yo le voy a decir que esté con una compuerta. Entonces me voy acá y en vez de conector, yo le pongo un GF. Esa es una función general, el General Function. ¿Ya? Y ahí yo lo presiono y ahí me aparece la compuerta que estaba la Q1. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso vamos a buscar la compuerta OR, que sería mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1 se activa con Q1, ¿cierto? Entonces le damos OK ahí, y ahí me dice qué entrada va a tener. Yo le dije I1, ¿cierto? I1. Después, ahí, la segunda va a ser I2, ¿cierto? Un conector. Y este sería I1 y 2, ¿cierto? Y acá, esa no la voy a ocupar, así que le voy a poner una X, ¿ya? Entonces ahora, fíjense lo que dice, Q1 se activa con el bloque 1, pero el bloque 1 es una compuerta OR, entre I1 con I2, ¿ya? Entonces, ahí decimos que parte. Entonces, ¿cuándo se va a activar Q1? Cuando yo active 1 o la 2 o ambas. Esto es más que nada lo que hace es como traspasar abrir y cerrar la energía que pasa nomás, ¿no? Claro. Por Bueno, así decirlo. este porque es un PLC que tiene entradas digitales o discretas que solamente tienen dos estados, 0 o 1. Y las salidas son 0 o 1. Pero hay otro tipo de PLC en la cual acá yo podría sacar una señal análoga, por ejemplo, de 4 a 20 mA. Entonces yo podría variar un elemento análogo. ¿Ya? Este no, este solamente por el modelo del PLC es digital o discreto. 1 o 0, 1 o 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a pescar acá. Fíjense ahí, vamos a poner acá la fase, ¿cierto? Y ahí se había activado, ¿no es cierto? Pero ahora yo digo I1 o I2. Claro, pero que a veces se quedan sueltos estos tornillos, así que los voy a apretar porque a veces no hacen un buen contacto. ¿Ya? I1 y 2. Entonces, pescamos acá. I1 y 2. ¿Ves? Entonces ahora esto está trabajando con cualquiera que yo active o ambas, se va a activar la salida. Si yo le pusiera una compuerta AND, tendría que activar las dos entradas para que se activara la salida. ¿Ya? Y ahí voy haciendo programa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a apagar acá y vamos a conectar el contactor, este que está acá. ¿Ya? Entonces, vamos a conectar la salida acá, ¿cierto?
Y esta salida la voy a conectar a la bobina de control del contactor, que sería esta. ¿Ya? A la 1, si ustedes ven ahí, es A1. Este es el que saltaba, ¿no? Ah, este que saltaba. Claro. Ahí vamos Ah, a probarlo. Sí, sí, vamos a probarlo. Ahí tengo conectada una salida. Esta yo tengo que cerrarla con un neutro, ¿cierto? Entonces vamos a poner un neutro acá. Bueno, esto hay un código de colores para esto, o sea, aquí estoy poniendo todo rojo. ¿Ah? Era clase para daltónico. ¿Qué hace para daltónico? Entonces el neutro lo voy a sacar de acá. De este elemento que dice neutro ahí. Acá lo otro que, por ejemplo, cuando ustedes ven en terreno, ustedes ven que hay regletas. Yo no puedo estar conectando todo al mismo punto, ¿no es cierto? Entonces hay circuitos donde los tableros eléctricos se usan regletas y ahí uno puede distribuir de mejor forma las conexiones. Lo que estamos haciendo aquí de manera ilegal. Cuando me pillan ahí en la minera haciendo esto, me sacan cuspeando de una. ¿Ah? Sí. Manera de cómo no hacerlo. ¿Cómo no hacerlo? ¿Ya? Entonces ahí este elemento es el neutro, que cierra el circuito. Entonces este lo voy a poner acá a 2. Con el número 800. Ahí tenemos, entonces para ver el circuito acá, tenemos la salida que va a la 1 y este cierra el circuito con el A2. Entonces, pero si yo hago esto que está acá, ¿cómo se dice? No va a funcionar el contactor porque yo debería tirar una alimentación que alimente acá, cosa que cuando el relé cierre, esa alimentación pasa por acá y llega al contactor. ¿Ya? Entonces nos está faltando uno, que es lo que los eléctricos dicen, hay que dejar mojado el contacto. ¿Cierto? Entonces es tirar una fase a la entrada, cosa que cuando este relé cierre, esa señal pasa para acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Detecta la señal nomás. En las entradas detecta las señales. No es que es como una compuerta que pasa energía. Sí, correcto, pone un programa. ¿Ya? Pero cómo yo relaciono las entradas con la salida es lo que yo hago acá dentro del programa. ¿Ya? Ah, 6 delegaciones. ¿Qué es lo que es delegaciones? O sea, no, es uno este delegado a las 6. Ah, ya, con los jefes de carrera, algo así. La reunión de piquetes. Pero no entiendo si realmente soy jefe de carrera, porque el jefe de carrera se le considera a la única persona que está encargada de esa carrera. ¿Mm? Pero no soy el único, está el otro turno. Ah, es por curso entonces. Sí, pues. Ya. Porque ellos dicen jefe de carrera, el otro del curso y el otro es jefe de carrera. Ya. Y siempre hay un jefe de carrera tú eres el de carrera de automatización, entonces no, pero como tres. Yo, el otro del otro turno, el viejito de lo de la noche y lo del día. Ya. ¿En qué me... No, ahora no yo. Ah, la atención. ¿De eso? No sé, ahora profe. Hablan de A veces los profes que lo hacen en clase. de la hora de la hora, sí, son esas. No, de la hora que se toman. Ya miren, para que entendamos este circuito que está acá. Pongan atención. Acá viene una fase. Voy a alimentar la salida para activar este contactor. Entonces, viene de acá del enchufe una fase que es la de color café. Esta fase se viene por acá, se viene por acá, se viene por acá, se viene por acá y llega al elemento común del PLC, ese que está ahí, al medio. ¿Ya? Entonces, cuando el PLC le da la orden de cerrar ese contacto, por la lógica que yo hice acá, esa alimentación va a cerrar el contacto y se va a ir para acá. Y este elemento se va a ir acá y va a llegar a la 1. Y este elemento que está acá está cerrando el circuito. Entonces, en el fondo, lo que yo voy a estar haciendo es llegar la señal de control acá al contactor y este contactor se va a cerrar. ¿Ya? Y recordando que nosotros tenemos una compuerta OR acá.
O sea, si yo acá energizo la entrada 1 o la entrada 2, como se ve acá, si yo energizo la entrada 1 o la entrada 2, se va a activar la salida. ¿Ya? Entonces, vamos a ejercer esa acción. Vamos a energizar acá. Ahí está el programa. ¿Ya? Yo vengo acá, pesco una fase y alimento. Cuidado que va a saltar ahí. Ah, ya. No ha saltado. Ah, ¿por qué no ha saltado? A ver, dígame usted por qué no ha saltado. Porque el A2, yo conecté el cable acá, en el de fuerza. Tiene que ser de arriba. O sea, no está cerrando el circuito, pero se está activando ahí. Entonces, esto lo vamos a corregir. ¿Cómo eran los correos de la llave? ¿Correo de llave? Sí, son correos de ayer. ¿Y era el nombre o el apellido? Yo no me conozco, el nombre mío. ¿Cómo era? Jeremy.gonzález.t. No, Jeremy.gonzález.t. Arroba correo mayor.t. Ya, ahora sí. Ahí está A1 y A2. ¿Ya? Entonces, encendemos acá. Entonces, acá tenemos la alimentación. Cerramos ahí. Ahí se activó. ¿Ve? Ese es con la 1. Si yo activo la 2, también se activó. O es uno o es la otra. O ambas. Yo podría energizar las dos y se va a activar igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos activando con el controlador, que esto que yo estoy simulando acá con unos puentes, podrían ser botoneras. ¿Ya? Contactos auxiliares, botoneras, selectores, todo eso es lo que yo puedo conectar acá. Y acá podrían ser contactores, podrían ser relés, podrían ser luces, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa es la condición. Lo que vamos a hacer ahora es incorporarle la fuerza del variador de frecuencia, pero aquí ya el control lo tenemos listo con esa simple acción. Y lo que vamos a hacer ahora es conectar las tres fases. De aquí vamos a salir hacia el motor y le vamos a dar comando hacia el variador. ¿Ya? Entonces vamos a sacar un poco acá. No han dicho nada por el grupo de. ¿Tú sabes ahí, cierto? ¿Cuál? ¿En el grupo de delegados? No sé. ¿Cómo se llama? ¿Delegados? 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 SEC 2025. No sé si es lo mismo. Sí. Mira, le dieron a los ceros de abajo, ¿no? Oh, está bonito. Pensé que era chico, hermano. Baja al subterráneo y descubre tu nuevo lugar de estudio. Te esperamos en las nuevas salas de aquí en Panamá. Está bacán. ¿Es en el mall? ¿Sí? Entonces vamos a poner este equipo acá. Y estos tres que están acá, serían estas tres líneas que están saliendo acá. ¿Ya? Voy a ponerme los lentes, ¿sí o qué? Ustedes saben con ellos, todos vamos para allá.
Entonces vamos a poner este que está acá. Esta es la etapa de fuerza ya. Yo me acuerdo cuando trabajaba en minería, estaba solo ahí, arreglando tableros y todo. Entonces se me pasaba el tiempo, pero después ya fui jefe ya y no pescaba ni un perillero, Pura firma, ¿no? una firma nomás. Entonces ahí tenemos la fuerza entrando al contactor y acá tenemos el control que viene del PLC. ¿Ya? Y este cablecito que está acá, mirémonos por allá, El motor. Vale. este es el motor. Por lo tanto, como es el motor, debería ir acá a la salida del contactor. Ahí. ¿Ya? Da el mismo orden, profesor. Claro que si tú lo cambias de orden va a cambiar el giro. Esto es lo único que ocurriría ahí. Diría acá en la parte de fuerza. Ya. Y el motor, no vamos a tener los cables al aire ahí, porque En la sala 004, abajo subterráneo. a ver, ya tenemos acá las tres fases. Voy a verificar que estén conectadas. Ya, ahí tendríamos el motor. Vamos a... Nos está faltando una sola cosa, que es alimentar el variador. Lo vamos a hacer con estos cables que están acá. Este cable que está acá va a representar a ese cable. Fase neutro, entra el variador, convierte la señal a trifásica y se va al contactor y de ahí se va al motor. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer acá. Acá en fase neutro. Bien, sería fase neutro. Y vamos a buscar este cable y lo alimentamos allá. ¿Ya? ¿Está energizado? Ahí está prendido el variador, ¿no es cierto? Ahí el variador partió, ¿cierto? Pero no está ocurriendo nada, ¿cierto? Ahí está variando la fuente, pero como ese no ha dado el cierre, no va a pasar nada, ¿cierto? Cuidado por ahí que puede girar el motor. ¿Ya? Acá vamos a ponerle el primer comando. ¿Ya?
Ahí está. Y ahí está girando el motor, ¿verdad? ¿Ya? Voy a la entrada 2. Ahí está girando el motor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Mediante una lógica, elementos de entrada que pueden ser botoneras u otros tipos de sensores, está entrando a la lógica del PLC y el PLC empieza a manejar la salida, las salidas manejan el contactor que por la etapa de control, ¿ya? Y por la etapa de fuerza ya está siendo alimentado por un variador. En este caso, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, un sensor que active eso, sea un sensor de movimiento, un sensor Claro. de luz, Acá iría. un sensor de nivel, de flujo, de lo que sea, Sí. va conectado ahí y eso da partida al... Exactamente. Y en este caso, por ejemplo, si yo lo que hacer un sensor de nivel, ¿cierto? Y, no sé, pues, llega a cierto nivel, recién manda la señal al PLC, el PLC pasa con todo esto y enciende el motor que vendría siendo, por ejemplo, la bomba. Vamos, Y exactamente. empieza a llenar nuevamente Pero ahí hay que distinguir dos cosas, sí. Que, por ejemplo, hay unos sensores, que puede estar el sensor en el estanque, que sea un sensor que detecte que el nivel llegó a un nivel. Ese sería un contacto. Entonces, cuando el nivel llega a ese sensor y ese sensor detecta, él cierra un contacto y ese contacto llegaría acá. Eso sería, hay niveles que son on-off, como, por ejemplo, sensores de atoyo. En las correas transportadoras hay un sensor que detecta que la correa se atolló. Te la marca el nivel nomás y manda a cerrar un contacto. En cambio, hay otro tipo de sensores que se utilizan con otras entradas, que son sensores análogos. Entonces el sensor análogo me va a ir diciendo en cada momento en qué nivel estoy, porque tiene un rango de funcionamiento. Entonces en base a ese rango, yo por la lógica análoga podría activar la bomba. ¿Ya? 600. Pero eso de las entradas digitales o discretas y análogas, el PLC tendría que tener esa electrónica acá para detectar señales discretas o análogas. Lo mismo en la salida. Yo, por ejemplo, acá le podría mandar una señal de 420 mA para que él empezara a regular la velocidad. Pero eso tiene que tener una salida análoga. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cuáles son la electrónica de las entradas y salidas, yo podría hacer esa función. ¿Ya? Este PLC no, pues detecta contactos. En base a eso, él le da partida a cosas. ¿Vamos? PLC Logos, ¿cierto? Sí. Este es el mismo que tenemos en el simulador. ¿Pues se acuerdan que ustedes bajaron el Entonces, simulador? del simulador yo podría hacer directamente las conexiones y ¿cómo Descargarlo por este cable. por ese- Hay un cable que tiene esa interfaz en la Ya. cual yo conecto, por ejemplo, hay diferentes tipos de comunicaciones. Hay comunicaciones Ethernet o seriales, y esa yo la conecto al computador, le descargo el programa, hago el programa en el computador y lo descargo a la memoria del PLC y el funciona. para no estar con los botones uno. Exactamente. ¿Ya? Perfecto. Pero tiene que estar con el computador ahí todo el rato o le pasa más programa. No, le paso el programa, desconecto y esto queda trabajado Ahí con va el queda guardado, sí. en la Sí, memoria. Una memoria interna, ¿no? Exactamente. Eso es lo que nos explicaba. Por ejemplo, hay PLCs que llegan hasta, por ejemplo, los 3000 y tantos de bits. O sea, las funciones que tienen. Por ejemplo, llega del 1 hasta el 3000 y tantos y vuelve a repetir el proceso. Ese es el ciclo scan. ¿Scan? Sí, es como la memoria, si la memoria del ser humano también trabaja. Yo cuando tengo más frío o calor, significa que en mi memoria hay un puntero que está escaneando la memoria y va viendo los estados que yo voy detectando con los sensores. ¿Ya? Esa es la característica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos entrada, tenemos salida y ya lo demás que hay que hacer es con programación. Yo esto lo conecto, la gracia que tiene que yo pesco un tablero, por ejemplo, en el trabajo inicial, es que conecto todas las entradas, las salidas y me olvidé de las conexiones. De ahí solamente yo me meto a meter programación. Por ejemplo, una vez me tocó acá en Chuquicamata, había una de estas bencineras que cargaban los kikes. Entonces me llamaron un día y me dijeron, oye Raúl, me dijeron, está instalado el tablero, está instalado todo. Dijo. Están los sensores, las válvulas, está todo cableado. Pero el que instaló esto no programó la cuestión. Pues, dijo. Entonces fui para allá, empecé a ver qué tipo de sensor estaba, tuve, no sé, unos 4 días de estar ahí, y empecé a elaborar la lógica así como lo hicimos acá, y después el sistema funcionó. Y me dio risa porque funcionó el sistema, lo entregué, funcionó todo bien, tuvo algunos detalles que después los corregí, y después me llaman a los meses después. Y digo, oye, ¿sabes qué? Se borró el programa? Y yo, menos mal que lo había anotado en un cuaderno, así que empecé a meter. Pero ahí tú te das cuenta que después no pasa por un tema de cableado, sino que pasa por programación. Estos equipos también, pues tú los puedes programar, o sea, los puedes parametrizar. Programar es hacer una lógica. Parametrizar es que tú le pongas los rangos de variables. Y ahí tú puedes programar o configurar. Entonces ya después el trabajo está acá. No está afuera, está acá adentro. Bueno, ¿Mm? Esa es no sé si... ¿Cómo quedó la grabación? Ahí, Jeremy, ¿eh? Muchas gracias. Síganme en YouTube. RIZ Capacitación o Raúl Terraza. Le dan like.